Ya la empecé a grabar. Excelente. Muy bien, Ana Sofía. Entonces vamos a empezar. Son 2 preguntitas. Okay. Y a ver cómo nos va. Entonces, Ana Sofía, imagina que estás en la siguiente situación. Acabas de desarrollar un modelo que describe el movimiento de partículas en una centrifugadora. Y entonces, al variar ciertos parámetros, por ejemplo, la densidad, la constante de amortiguamiento y la masa, etc., actúan sobre las partículas ciertas fuerzas. ¿Me puedes mencionar cuáles son las fuerzas? Bueno, las fuerzas que nos van a importar en este caso para la partícula es, uno, la propia fuerza del peso, que está dada por la masa de la partícula y la acción de la gravedad, que pues es la que normalmente va hacia abajo, pero en este caso, como estamos haciendo una rotación, pues también va a ir hacia, o sea, va a apoyar esa parte que vaya como hacia afuera, ¿no? También lo que tenemos es una fuerza que se opone a ese movimiento, que es la fuerza resistiva, que también va a depender de la velocidad tangencial. Tenemos la fuerza boyante, que es la fuerza que ejerce un fluido para que un objeto flote, es decir, en contra más o menos del peso, igual. Y en el caso de que la partícula esté, digamos, como en el fondo o esté pegada al vaso, es una fuerza normal, que es la fuerza recíproca al peso. Y también hay una fuerza que se llama fuerza centrífuga, que algunos físicos la consideran como una fuerza fantasma, pero en cierto sentido es esa fuerza que va hacia afuera, digamos, cuando hay una rotación. Ok, excelente, Ana Sofía. Ahora, durante la centrifugación, Ana Sofía, si tú deseas, por ejemplo, que la posición final de las partículas esté al fondo y a las paredes, ¿cuál es la relación de la densidad del fluido y las partículas? Bueno, pues como sabemos, la densidad está dada por masa sobre volumen. Y suponiendo que las partículas están completamente sumergidas en digamos, en el fluido, pues en cierto sentido el volumen desplazado es el mismo al volumen de las partículas. Pero si sus densidades son diferentes, esto nos quiere decir que la masa es la que causa esa diferencia entre la densidad dentro del fluido y la densidad de las partículas. Entonces, para que esa densidad de las partículas sea mayor y estas puedan, digamos, ganarle a esa fuerza boyante con su peso, la masa de esas partículas tiene que ser mayor a la masa del fluido desplazado. Por lo tanto, para que las partículas se vayan hacia abajo y hacia los lados, la densidad de las partículas tiene que ser mayor a la del fluido. Muy bien, Ana Sofía. Entonces ya me has dicho cómo debe de ser la densidad respecto del fluido, es decir, la densidad de las partículas mayor a la densidad del fluido. Y ahora, digamos, como dejando eso un poquito fuera y pensando solo en las fuerzas que me acabas de decir al principio, ¿qué fuerzas deben de superar a cuáles para que ocurra el mismo fenómeno? Solo pensando en fuerzas, para que se vaya al fondo y a las paredes. Sí, pues si pensamos en el principio de Arquímedes, cuando un objeto se une es porque la fuerza de ese peso es mayor a la fuerza boyante o ese empuje que hace, digamos, que implica el fluido hacia el objeto. Entonces, en este caso, lo que se busca es que esa fuerza del peso de la aceleración con la masa del objeto sea mayor a esa fuerza del empuje y también pues la fuerza centrífuga, que es la que va a estar como empujando a las partículas hacia afuera. Ok, muy bien. ¿La resistiva cómo sería aquí en este? ¿Qué papel jugaría? La resistiva va en contra de ese movimiento hacia afuera, entonces para que nosotros tengamos ese movimiento hacia allá, porque como la resistiva se opone al movimiento y el movimiento que se busca en este momento no es que las partículas se vayan para adentro, sino que se vayan para afuera, pues la resistiva en este caso va hacia adentro, por lo tanto estas fuerzas que van hacia afuera, que es la centrífuga y el peso de la partícula, tienen que ser mayor también a la resistiva. Ok, muy bien. Perfecto, Ana Sofía. Ya le puedes poner pausar.